Hola a todos, soy Dolores Agüín, soy abogada y en los últimos años me he especializado en inteligencia artificial porque creo que es un mundo apasionante y supongo que a vosotros también os lo parece. En esta ocasión os vengo a hablar del Reglamento de Inteligencia Artificial. He creado un curso sencillo, accesible, para que podamos ver de qué va esta norma. No sé si os recordáis que hace unos años llegó el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, y de repente recibíamos en el correo electrónico los avisos de las empresas diciéndonos aceptas o no la protección de datos y no te quedarás sin acceso a nuestros servicios. Ahí la industria se volvió loca y todos querían cumplir el RGPD. Por lo tanto, es importante que nos adelantemos y en este caso empecemos a ver de qué va esto el Reglamento de Inteligencia Artificial. Por lo tanto, os animo a que sigáis este curso si os parece interesante o si queréis ver de qué va esto, no solo a los abogados, sino cualquier persona con interés en la inteligencia artificial y cómo lo está regulando no solo Europa, sino todo el mundo. Y os invito también a que dejéis en comentarios todo lo que os pueda parecer interesante, sobre todo porque creo que es una norma que, como afecta a todos los sectores y a todas las actividades, tenemos voz, pues abogados, médicos, profesores, ingenieros. Precisamente gracias a eso se enriquecerá la norma, podremos ver los distintos puntos de vista e intentaremos dar respuesta pues, a un montón de cuestiones que se nos plantean y se nos van a plantear no solo ahora, sino de aquí a unos cuantos años. Por lo tanto, nada, os invito a que me acompañéis y que podamos aportar un poquito más de luz a toda esta normativa. Vale, vamos a ver la división que os he hecho del curso. He establecido 4 bloques. Vale, estos 4 bloques los he realizado yo en base a lo que he creído que resulta más fácil de entender, sobre todo si estos 4 pilares los tenemos claro, luego nos permitirá pues ahondar en todo aquello que nos parezca más interesante o como expertos que prefiramos especializarnos más, pero quizás si tenemos claro estas 4 divisiones creo que se entenderá mucho mejor el reglamento de inteligencia artificial. El primer bloque es de fundamentos. Bueno, luego lo veremos más adelante, pero el reglamento nos aporta definiciones, en su exposición de motivos empieza con 180 considerandos, quiere dejar claros muchas cosas, es reincidente, repite cosas, luego quizá echamos en falta otras definiciones, pero bueno, hay una primera parte que se afana en darnos muchos datos, mucho contexto, por qué se regula y quizá eso nos sirva para ver el espíritu de la norma, lo que el legislador quería que viéramos, que nos diéramos cuenta de por qué quiere regular y que nos sirve de base de partida para pasar al bloque segundo, que es el de clasificación de riesgos. Es decir, todo lo que el reglamento dice, mira, esto está prohibido o esto, bueno, pongo unas reservas o esto, vale, puede ser y esto, pues hacer lo que queráis, que me da igual si utiliza IA o no lo utiliza, ¿vale? Entonces, partimos de estos 2 bloques que nos dan un poco la parte central de lo que el reglamento quiere transmitir a toda esta industria, ¿vale? Luego, el pilar número 3 le llamo modelos. ¿Por qué le llamo modelos? Porque el objeto de esta regulación son los modelos y sistemas de IA. Si no tenemos claro qué son los modelos y sistemas de IA o no los diferenciamos o se entrelazan, no solo porque no sepamos, sino porque hasta la misma industria, los mismos usuarios no saben dónde está esa fina línea entre uno y otro, pues creo que también sería difícil entender todo el entramado de obligaciones, requisitos y demás. Por lo tanto, creo que ese es un pilar fundamental en el entendimiento del reglamento. Y la última pata, pues digamos el cumplimiento, ¿no? Y ahí aparte de pues, multas, sanciones, pues las autoridades que son supervisoras y hablar un poco de todo en lo que respecta al cierre del reglamento. Entonces yo creo que con estos 4 bloques, así una primera aproximación, teniéndolos claro, creo que nos puede ayudar bastante en enfocar qué es lo que nos quiere transmitir este RIA. Vale, pues ahora vamos a pasar al primer bloque, que es el de fundamentos. Y os hago una primera pregunta, ponemos sobre la mesa el debate, abrimos micrófonos a favor o en contra de la regulación. Es algo que siempre pregunto porque creo que nos permite ver como el ambiente de lo que pensamos al final sobre esta regulación.
Yo tengo un proyecto que es el que aparece ahí, el de Human Biases, que pues nada, intento como poner pues noticias relacionadas con los problemas que da la IA, pues las regulaciones, un poco que nos hagamos preguntas, qué papel juega la ética. Hay un conglomerado de cosas que orbitan alrededor de la inteligencia artificial y que a veces está bien pues que repensemos o que reflexionemos. Os pongo 2 carteles de películas totalmente diferentes, ¿no? Pero que a veces dan como una visión de cuando hablamos de la IA que nos puede llevar al fin del mundo o a atravesar un confín de galaxias, ¿no? Digamos que somos a veces de extremos, ¿no? Y entonces nos cuesta quedarnos en el medio ahí porque somos muy... o vamos con todo o vamos contra todo, ¿no? Entonces, nada, os dejo ahí la pregunta abierta para que quede, y si queréis votar en ese enlace que os dejo, pues nada, vemos cómo está un poco el sentir de la gente. Os adelanto que de momento hasta ahora, a ver, las pocas respuestas que he ido consiguiendo sitúan mitad y mitad. No hay uno que se adelante sobre el otro. Por lo tanto, creo que no está muy claro lo que la gente piensa sobre la regulación. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el estado del arte. El estado del arte es en qué momento se encuentra la industria, qué está haciendo, ¿qué hacen los gobiernos? ¿En qué se piensa? ¿Qué preocupaciones hay? Entonces, para eso os puse aquí una noticia de la consultora Gartner, que es bastante reconocida, y me pareció muy interesante porque nos habla del año 2026. 2026 es prácticamente mañana, y nos dice que el 60% de las empresas habrá formalizado programas de gobernanza de IA, es decir, que le importa la regulación, que le importa los límites, aunque sea autorregulado. Quieren establecer como un marco para que los modelos no tengan violaciones de privacidad, que las preocupaciones éticas estén alineadas con sus valores de empresa. Por lo tanto, estemos a favor o en contra de la regulación, lo que la industria o el sector empresa pide es algo de regulación. Por lo tanto, es interesante tener en cuenta que esto va a pasar, nos va a afectar, y que ya la mayoría de las empresas, si os fijáis, cuentan con códigos de conducta respecto a la IA y principios rectores y un montón de cosas sin que nadie le haya exigido que tenga que hacerlo, ¿no? Aquí os pongo como casos de uso para que veamos qué está pasando o qué pasó para que la Unión Europea en un determinado momento o el resto del mundo dijera va a haber que ir regulando esto de la inteligencia artificial. Un caso muy famoso es el de Amazon, el del reclutamiento de Amazon, que supongo que lo habréis oído, que por querer hacer una selección de personal pues rápido, ágil, automática, pues entrena a un algoritmo, le mete en su base de datos pues toda la información recopilada durante los 10 años anteriores y le dice pues elígeme los currículums más capaces y los que sean adecuados. Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Pues revisa los datos y comprueba que durante ese tiempo pues los hombres son los que han conseguido los mayores puestos de acceso a Amazon y además en puestos de dirección y bueno, una serie de requisitos que Amazon establecía. Entonces, lo que hace el algoritmo es, bueno, pues si eres mujer o vienes de una universidad pero eres mujer, ya los descartamos. Esto salió a la luz y entonces fue como que Amazon se vio obligada a abandonar este proyecto porque ponía claramente una posición de desventaja a las mujeres. En este caso, Amazon no le dijo tienes que eliminar a las mujeres del proceso de selección, pero lo alimentó con una serie de decisiones que el algoritmo llegó a esa conclusión, que evidentemente, seguramente así se había producido durante esos 10 años, pero quizá ya no era la política de Amazon de ahí en adelante. Bueno, por lo que fuera o por lo que no vamos a entrar más allá de por qué Amazon elegía o no, pero el algoritmo provocó una situación injusta. Por lo tanto, fue bastante llamativo. Otro caso también que seguro que lo habréis sufrido
fueron el del generador de imágenes con Google, de Gemini. Es verdad que en Europa tardamos un poquito más en poder utilizar las imágenes. Al principio era solo texto y tardamos un poquito más. Pero hay el caso llamativo de, tú le pedías a Gemini que te creara imágenes de, pues aquí pones, soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial y a vikingos. Y lo que hacía es devolverte a personas de color. ¿Por qué? Porque se había entrenado para que fuera, pues, representativo de todas las etnias, de todos los colores, que fuera justo, sin obviar a ninguna raza. Entonces, claro, entendió que daba igual lo que le pidiera, sino que el resultado tendría que ajustarse a, pues, sus principios de justicia, equidad y lo que fuera, ¿no? Entonces provocaba, pues, una serie de imágenes que al final no eran representativas de algo que debía de representar. Entonces nada, la compañía pues lo ajustó y para adaptar esas salvaguardas. Vale, ahora vamos a ver otro caso de estudio, que es el de estereotipo de género en chatbot. Es decir, se analizan 50.000 prompts en varios LLMs, ChatGPT, Gemini, y lo que se extrae es que los modelos piensan que las enfermeras en un 98% son mujeres, es decir, no puede haber enfermeros prácticamente, y que el resto en doctores prácticamente son todo hombres y se le asigna el puesto directivo. Y en el caso de que se establezca una relación entre mujer y doctora, se le relaciona con un rol pediátrico y un rol pues obstétrico, es decir, muy muy especializado. El resto de especialidades de la medicina, pues las doctoras se ve que no podían acceder. Por lo tanto, es un caso llamativo. Es curioso porque yo tengo probado, no sé si vosotros también, en los traductores, en DeepL, por ejemplo, si ponéis doctor o nurse, por defecto tendría que salir doctor, doctora, enfermero, enfermera, ¿vale? Si pones doctor, te sale doctor, ¿vale? Pero si pones nurse, no te sale enfermero, que objetivamente tendría que traducir masculino a masculino, te sale enfermera. Por lo tanto, aquí ya hay un sesgo. Y no solo lo he probado en DeepL, sino también en ChatGPT y en Gemini, y creo que hasta día de hoy no está arreglado. De hecho, os quería compartir que ahora he puesto en el móvil en la traducción de nurse para que veáis, y por defecto ya me sale enfermera. Por lo tanto, a ver si no sé si la podréis ver. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no debe ser tan fácil de solucionar. Es decir, hay algo más complicado de asignar el femenino y el masculino. Es verdad que los LLM, su idioma original es el inglés, entonces no tienen ese problema. Es quizá en la traducción al nuevo idioma donde se producen pues las diferencias. De todas formas, es algo interesante y a lo que debemos de prestar atención también. Vale, aquí tenemos otro caso de discriminación en tarjetas de crédito de Apple Card. En este caso, pues había la tarjeta de Apple y lo que se vio es que a las mujeres le concedían un 20% menos de crédito que a sus esposos. Es decir, se provocaba una situación totalmente injusta, simplemente por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, no creo que en el algoritmo se hubiese precisamente creado para que las mujeres recibieran menos crédito. Vamos, quiero pensar que no. Por lo tanto, es otro caso llamativo de que se están produciendo a lo largo de estos años con los algoritmos. Entonces, insisto en que esto es para que os deis cuenta que las regulaciones no aparecen así de por sí porque le apetece al regulador, sino porque también es como un caldo de cultivo de cosas que están pasando, casos de uso que suceden y que de alguna manera pues los reguladores o las autoridades pertinentes deciden que quizá tengamos que prestarle atención. Aquí os pongo el caso de New York Times, que este seguro que sí lo conocéis porque salió un montón a raíz de la demanda a OpenAI, ¿no? Y a Microsoft. ¿Por qué? Pues nada, New York Times dice:
habéis realizado una base de datos en la que habéis utilizado mis artículos de New York Times, en los que incluso aparece mi marca de agua, donde aparece todos los artículos sin permiso, y los estáis utilizando pues para lucraros con vuestras licencias. Aún se está debatiendo en los tribunales, aún no hay nada claro, porque claro, sentará un precedente o por lo menos un aviso a cómo se va a gestionar todo eso. ¿Se va a llegar a un acuerdo? ¿Se van a establecer compensaciones? O sea, no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, esto es como una pequeña introducción a lo que está pasando en el mundo y qué es todo este tipo de situaciones que los algoritmos nos empiezan a llamar la atención de por qué están tomando estas decisiones. Vale, y ahora vamos a pasar a un bloque importante que creo que es de los más relevantes, que es qué opinan los expertos. Y bueno, también lo podemos ampliar a qué opináis vosotros. Es decir, ante todo esto que está pasando muy rápido, sobre todo ante la llegada en noviembre del 2022 de ChatGPT, que revolucionó todo el mundo tecnológico, ¿qué opinamos? O sea, después de todos estos años, ¿qué opinión tenéis al respecto sobre los LLMs? Pues vamos a ver primero pues, lo que opinan los expertos. No sé si os acordáis que al poquito de la llegada de ChatGPT se pidió una pausa. En plan, tiempo muerto, tenemos que parar como 6 meses para ver qué está pasando, qué es lo que va a pasar y qué riesgos van a tener. Esto, pues, sobre todo estuvo liderado por Geoffrey Hinton, Joshua Bengio, un montón de gente muy importante que pensaba que esto podría ser perjudicial para la industria, para las personas, para el mundo y para todo. Por lo tanto, crearon ahí como una declaración que firmaron pues hasta ahora 33.000 personas, está abierta, la podéis firmar si estáis a favor, os dejo ahí el enlace, y que bueno, nos da pues una idea de que hay una serie de personas relevantes, expertas, que dicen tenemos que parar esto. Curioso, quizá también un firmante que es Elon Musk, en el que decía que también que había que parar un poco esto, y sin embargo él al mismo tiempo que decía parar, pues seguía animando la IA de X, Grok. Por lo tanto, bueno, nada, es una anécdota, pero que sepáis que se pide una pausa, es decir, llega la IA generativa y se dice, paramos, ¿estáis a favor, en contra? Os dejo abierta la pregunta. Vale, aquí tenemos a Fei-Fei Li, es una informática de Stanford, ¿no? Que lo que pone sobre la mesa es que lo importante de la IA y de todo lo que viene es mejorar la vida de las personas, que a veces lo que se busca es, pues, con la IA te haces millonario en un día, o se convertirán empresas unicornio en las más valoradas, o quizá el objetivo de la IA, que debemos de centrarlo. Según ella, apuesta más por la capacidad transformadora de la IA en las personas más que en el mundo general, ¿no? Entonces, por eso dice aquello de la inteligencia artificial no es solo sobre máquinas. Podéis buscar más información sobre ella, tiene libros y artículos súper interesantes que os recomiendo un montón. Otra persona importante también, Timnit Gebru, ¿vale? Esta es investigadora científica y sobre todo forma parte del equipo de IA de Google. ¿Qué es lo que dice? Pues que necesitamos regulación, necesitamos algo más que ánimo de lucro, y dice que ella, en su opinión, no cree que sea suficiente con eso de que las empresas vayan a autorregularse. Si recordáis al principio de las diapositivas os comentaba lo de que la consultora Gartner decía que el 60% de las empresas van a querer en el 2026 marcos de gobernanza. Ella lo que viene a decir es que aunque los quieran, no es suficiente. Es decir, se necesita algo más para poder hacer frente a todo lo que nos va a aparecer respecto a la inteligencia artificial. Y
Otra persona relevante es Jae-Hin Choi, que a mí me gusta mucho, sobre todo porque tiene un vídeo en TED que es súper ilustrativo, dura muy poquito, os animo a que lo veáis, creo que son 15 minutos o así, es muy corto, pero resume en muy poco tiempo el concepto de inteligencia artificial y de los grandes modelos de lenguaje. Viene a decir de forma muy ilustrativa que si ahora mismo los modelos grandes del lenguaje pues son caros, se consumen muchos recursos, necesitan un montón de capacidad de cómputo, tienen como muchas cargas, y entonces ella lo que está a favor es de los Small Large Language, que son los pequeños modelos de lenguaje, que no sea tan importante cargarlos con esa necesidad de bases de datos tan amplias, y que en todo caso, si nosotros entrenamos entrenamos o cargamos a un modelo con basura, los resultados que saldrán serán basura. Entonces viene a ser la calidad de esa base de datos, que a veces nos olvidamos. Decimos, ¡buah! Como es un volumen de datos tan grande, es que no puede fallar. Entonces, ChatGPT, Gemini, cada vez, pues, cuantos más millones de parámetros tengan, pues mejor. Bueno, hasta cierto punto, ¿qué calidad tienen? Es decir, es como si nos ponemos a buscar por Google y alimentamos a la IA pues con artículos todos estos de gana dinero en un día o que tienen escaso valor y que no sirven de nada. Los resultados que vamos a obtener pues van a ser muy pobres. Entonces, ella quiere como aunar esa ética en el diseño de los sistemas de IA, y ya os digo, creo que es muy, muy interesante ese vídeo y tenéis un montón de información también por internet. Vale, ahora vamos a pasar a los padrinos de IA. Ahí os pongo pues a 3 de ellos, pero vamos, sabéis que hay un montón. Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Joshua Bengio. Vamos a ver qué opinan ellos. Geoffrey Hinton, el padrino de la IA. Vale. Advierte el riesgo existencial de la IA. Él sí pide regulación. Él sí dice que esto va muy rápido, que se nos descontrola, que hacen falta salvaguardas y que por tanto la extinción de la humanidad puede ser posible. Él empezó a favor de la innovación, de la IA, y hubo un momento en el que dijo, bueno, hasta aquí, porque creo que esto puede provocar riesgos catastróficos de los que no hay vuelta atrás. Es verdad que, sobre todo motivado por los problemas de la desinformación, de los deepfakes, de como una serie de pequeñas cosas que si se juntan, se amplifican y se difunden, pues pueden acabar en un descontrol total. Por lo tanto, tenemos, digamos, un principal apoyo en regulación en lo que respecta a inteligencia artificial por parte de Hinton. Por parte de Joshua Bengio, lo que nos dice también es que se pasa a la superinteligencia. Ya sabéis que tenemos inteligencia artificial general, estrecha y superinteligencia. Vale, ahora mismo estamos en la inteligencia artificial estrecha, narrow. Se supone que con ChatGPT 5 se iba a alcanzar la general. Eso, bueno, supongo que era más hype y todos estábamos esperando a ver cómo salía GPT 5, y luego fue como una desilusión porque era como más de lo mismo. Se supone que está al caer o se está cocinando la inteligencia artificial general que igualará las capacidades humanas y que, bueno, que nos dará resultados muy, muy impresionantes. Pero hay el paso siguiente, que es la superinteligencia, que eso ya nos supera en todo, ya no hay marcha atrás, y entonces aquí dice Bengio que en este caso las consecuencias sí que pueden ser catastróficas. Es decir, ¿cómo puedes hacer que alguien que es superior a ti, que tú le impongas algo si tú estás muy por debajo de ella, ¿no? Entonces es como que ahí no tendríamos salida, da igual lo que regulemos, lo que hagamos, porque el fin es la extinción de la raza humana. Es decir, el cartel ese que os presentaba de Terminator al principio, pues
está bastante encaminado en su pensamiento, ¿vale? Luego tenemos a Yann LeCun, que está en el equipo de Meta, de Facebook, de inteligencia artificial, y en él rebaja todas estas expectativas de fin del mundo, destructor de mundo, y afirma que lo de ser la amenaza terrible para la humanidad es absurdamente ridícula. Bueno, es verdad que él está trabajando a favor de desarrollar esa IA general, esa superinteligencia. Él quiere seguir por ese camino de la innovación y por tanto rebaja mucho esas consecuencias catastróficas. De hecho, por YouTube creo que hay algunos vídeos en los que discuten entre ellos y me parecen muy interesantes, donde cada uno expone su opinión sobre estos temas. Y os invito también a que consultéis, porque a veces está bien, sobre todo cuando se contraponen opiniones muy diferentes, pero todo en tono de mejorar y decir por qué sí, por qué no, y son muy didácticas. Vale, aquí os pongo un mapa, así en clave de humor, para que veáis un poco a los expertos, que los tenemos ahí dispersos entre el fin de la humanidad y la llegada a Andrómeda, ¿no? Es decir, pero quizá está bien saber cómo piensan, en qué están trabajando, cuáles son sus motivaciones para pensar que sí va esto a ser el fin o va a ser un avance tremendo. Y bueno, ponemos a Sam Altman, ¿no?, como el referente en apoyar todo esto. Tenemos también ahí a Suleiman, a Andrew New, a Hassabis, que apoyan toda esta llegada de la IA como algo totalmente prometedor y que va a conseguir cotas de calidad, de satisfacción humana nunca vistas, que va a erradicar enfermedades, que dejaremos de trabajar, que se tendrá que implantar una renta universal básica. Vamos, todas esas utopías que alimentan también ellos en parte por las empresas en las que están. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, ¿no?, con pues Stuart Russell, Harari, una serie de expertos que no son tan optimistas, que ponen cortapisas también, como Daria Modey, que es el CEO de Anthropic, que fue parte del equipo de OpenAI, pero cuando hubo esas diferencias en la junta, cuando decidieron echar a Sam Altman, pero que luego volvió, se fue un viernes y se reincorporó un lunes, ahí se creó toda una serie de divisiones en el equipo, y uno de ellos fue Darío y su hermana, junto con otra gente del equipo de OpenAI, que se decidieron a crear una IA ética, es decir, con salvaguardas, con una serie de principios que entendían que en OpenAI no se estaban respetando, y es el CEO de Anthropic, que seguro que os suena y que seguro que utilizáis Claude, que sobre todo en su opción de código para conseguir código está ayudando un montón, y la verdad que funciona muy bien. Por lo tanto, nada, esto es simplemente pues para que tengáis una idea de que tenemos un escenario muy diverso y en el que podemos aprender un montón de ellos escuchándolos, leyendo, y que nos ayuden también a formarnos una opinión y adelantarnos sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial. Bueno, después de ver a todos estos expertos y todo este mapa de calor del fin del mundo o el viaje interestelar, ¿qué haréis vosotros? Es decir, ¿seguiríais estando a favor o en contra? Hace unas diapositivas empezábamos diciendo, ¿estáis a favor o en contra? ¿Os habéis repensado esa opinión? Quizá la perspectiva de los expertos, que también ellos mismos se van adaptando a los cambios, también os provoca un pensamiento un poquito más reflexivo. Bueno, de eso es de lo que se trata también el curso, de que le deis vueltas y vueltas a cosas que están sucediendo. Ahora os quería mostrar aquí en el escenario en el que estamos viviendo qué hace el resto del mundo. Es decir,
ya tenemos una perspectiva de lo que se estaba gestando, ¿no? El estado del arte, todas estas situaciones injustas y que la gente pues pedía regularse. Las empresas decían, bueno, quizás sí necesitamos hacer algo. Aparece ChatGPT, mueve el mercado de una manera enorme y aparecen las opiniones de los expertos. Entonces, ¿qué hace el resto del mundo? Antes de llegar a esta regulación de la Unión Europea, ¿qué hace el resto del mundo? Bueno, pues vemos aquí, por ejemplo, acuerdos importantes, que es el acuerdo del G7 sobre principios rectores y códigos de conducta en materias de IA. Es decir, es un código voluntario, se empieza en el 2023 y pues lo que quiere es que a escala mundial se establezcan una serie de bases rectoras. ¿Vale? Digamos que la idea es buena y por algo se empieza. Vamos a pasar ahora por países. El líder, digamos, de todo esto, vamos a poner a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos dice, yo quiero autocontrol, yo ya me sé regular, no quiero que nadie venga a decirme lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Que tenemos la legislación de Biden que de repente aparece con una ley que es la 1047, en la que dice, oye, pues hay que establecer obligaciones, hay que prohibir cosas y entonces vamos a intentar aprobar esta ley. Esto de repente se provoca un revuelo enorme. Es en California, es un lugar donde están las grandes tecnológicas, aparecen pues los CEOs, aparece gente diciendo que esto va a destruir la innovación y que Estados Unidos va a dejar de ser líder. Vamos, hay un montón de tensiones que al final consiguen tumbar esta proposición de ley que finalmente se descarta. De hecho, aquí tenéis, California opta por la cautela y rechaza totalmente el proyecto para regularla y al final, en principio, ganan las tecnológicas, siguen con el autocontrol, ellas mismas dicen que nosotras somos capaces de crear nuestros límites y nos autorregulamos fenomenal. Vale. ¿Qué pasa en Reino Unido? Bueno, pues quiere un enfoque pro innovación, tampoco quiere ley, quiere ser algo muy laxo, flexible, que las empresas vengan, no quiere que tengan que cumplir normas que se le puedan escapar inversiones millonarias, por lo tanto aboga más pues, por ser más laxos. Tenemos aquí últimamente, fue hace nada, el 17 de septiembre, un deal sobre la inteligencia artificial, que es lo que os comentaba. Lo que quieren es entre Estados Unidos y Reino Unido, pues que haya más cooperación en contra de Europa, que la regulación les asusta y que entienden que va a perder mucha inversión y que así le vaya más a Reino Unido en contra de Europa. Pero también os quería comentar que se firma en 2023 la declaración de Bletchley, así como haciendo un guiño a Alan Turing, porque ahí es donde en el Bletchley Park es donde se descifró la máquina Enigma. Entonces, como pues un esfuerzo para crear una serie de principios y avisar sobre los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Hicieron ahí un summit de IA y bueno, quedó documentado. ¿Qué hace China? Vale, en este caso, China pasamos de la autorregulación de Estados Unidos al control absoluto del modelo de China, que lo que establece es que la IA tiene que adecuarse a los principios de la República Popular de China. Vale, pues más claro que eso, imposible. Por lo tanto, si los principios son compatibles con su partido, serán aceptados. Ya hay una serie de normas que están aprobadas, os dejo ahí unos enlaces por si queréis revisarlos, pero que ya llevan bastante tiempo con esta forma de regulación. Lo último, pues aquí China impone marca de agua a la IA. Hay varias plataformas que estaban provocando desinformación o que utilizaban a líderes políticos que no eran ellos y evidentemente ahí había problemas. Entonces lo que quieren es mantener la estabilidad social ante todo y ya empieza a poner restricciones, se vuelve más rígida y cada vez intenta acotar más a los modelos de inteligencia artificial. Y llegamos por fin a Europa. Y en Europa tenemos el RIA, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial. Son las siglas para que no tengamos que estar repitiéndolo constantemente. Y un guiño, sin duda, a toda esta maraña normativa
en la que nos encontramos. Llegamos al RIA y el punto que os hago es, o la reflexión que os planteo, es que la sociedad suele avanzar a más velocidad que la normativa. Es decir, la Unión Europea dice, vale, aún no sabemos en qué va a consistir o qué riesgos o qué va a provocar todo esto de la inteligencia artificial, pero nos vamos a adelantar. Aceptamos el reto de adelantarnos y vamos a legislar ex ante. Es decir, no sabemos las consecuencias negativas que va a provocar, pero vamos a presumirlas. Vamos a hacer una presunción de lo que puede ser negativo y vamos a regularlo. Entonces, sin duda esto es un reto enorme para el legislador europeo. ¿Por qué regula Europa? Decimos, vale, tenemos todo este escenario, vemos que otras potencias están más o menos regulando, aceptan o no el autocontrol, pero ¿por qué ese interés de Europa en regular? Bueno, tenemos que ser conscientes de que en Europa no tenemos a empresas líderes en innovación tecnológica de inteligencia artificial. O sea, eso es algo que tenemos que aceptar y que, por tanto, si vemos simplemente ahí tenéis las 100 empresas de tecnología más importantes del mundo, pues claro, nos quedamos con 2 y gracias. Por lo tanto, es representativo también el hecho de que Europa decida regular algo de lo cual no es líder. Entonces, a su vez, de manera inversa, quiere convertirse en líder, pero en regulación. Incluso ya os digo que hay un montón de normas tecnológicas, más que nadie, en respecto a lo que es el derecho digital por contra de otros países. Y ahí pues nada, tenéis el listado de las empresas más importantes por curiosidad para que podáis consultar. ¿Por qué regula Europa entonces? Pues por lo que os acabo de comentar. ¿Estrategia política? Sí, sin duda. ¿Porque también va a suponer un cambio de paradigma? Claro, lo estamos viviendo con varios factores. ¿Por qué ahora la inteligencia artificial? Vale, porque se unen varias cosas, el Big Data, la potencia de cálculo y la llegada de los LLMs de IA generativa. Por tanto, es un combo en el que Europa decide que es el momento de ponerse manos a la obra. El escenario geopolítico es Europa, como no innova, tiene que regular. En parte, como ya os digo, es verdad porque no tenemos a las empresas aquí como punteras que pudieran hacer como presión a los gobiernos para decir, oye, baja el freno porque necesitamos innovar más, que el estado del arte avance más antes de que tú me pongas límites en estos desarrollos. Por lo tanto, es verdad que tenemos esa marca de líderes en regulación. Y por otra parte, os comento ahí que a veces se olvida, pero que la normativa del RIA, el eje fundamental, está basado en la seguridad industrial. Es decir, está basado en producto. Por lo tanto, vamos a entender que si tenemos algún daño, algún riesgo, es en base a que ese producto provoca un daño en la seguridad de las personas, en la salud de las personas como producto, ¿vale? Y luego tenéis lo de vocación horizontal, que esto es una norma que nos afecta a todos, en todas las tareas y en todas las actividades. Por eso os decía lo importante que supone el compartir esta regulación no solo con juristas, sino con ingenieros, con médicos, con docentes, con todos, porque precisamente esa es su vocación. No se ha creado una norma para un sector determinado, en plan solo la empresa que utilice IA. No, es que esa IA afecta a todo el mundo. Entonces, quizá ese es el punto de inflexión para que Europa decida que tiene que poner límites en el caso del uso de la inteligencia artificial. Entonces llegamos a el reglamento de inteligencia artificial. El reglamento de inteligencia artificial es una norma extensa, es una norma con mucho término al que hay que darle vueltas, hay que estudiarlo, hay que
digamos, realizar un estudio muy pormenorizado. No es una norma fácil de leer, tienes que varias veces volver a releer cada artículo y en ciertos momentos se hace complicado. Os hago ahí un ejemplo de que equivale pues, a un libro del Señor de los Anillos o de Harry Potter. Os dejo ahí el enlace al BOE para que podáis consultarlo si os resulta de interés. ¿Cómo empieza el reglamento? No es por asustaros ni nada, pero empezamos con 180 considerandos, que no son 180 considerandos cortos, sino que son en algunos de ellos bastante extensos y que ya os digo, hace referencia a tratados fundacionales de la Unión Europea y un montón de normas, llama constantemente a todo tipo de normas para referenciar el porqué de esta regulación. Entramos en los considerandos y llegamos a 113 artículos que también son extensos, se dividen por capítulos y tienen como una regulación de, ya os digo, definiciones, clasificación de riesgos, gestión de riesgos. Está muy, muy planteado como para cumplir una serie de requisitos técnicos de documentación, de registro, que son necesarios para que ese producto se ponga a disposición del usuario en el mercado con las plenas garantías de seguridad. Y luego tenemos 13 anexos que también son relevantes y a los que también tenemos que prestar mucha atención cuando nos habla de exclusiones, cuando tiene que ampliar el ámbito de aplicación o remitir a definiciones, lo que sea. Además, lo que os comentaba aquí es que se basa en la normativa de seguridad de productos. Por lo tanto, eso del marcado CE, las evaluaciones de conformidad, suena mucho a los productos pues, de hardware que tienen que cumplir una serie de normas para que puedan entrar en el mercado y que realmente sean seguros. Por lo tanto, tener esto en mente para cuando interpretamos cada artículo, saber cuál es esa base original que el legislador quería imponer. Además del reglamento de inteligencia artificial, por si fuera poco, entendió que nos pueden surgir dudas, como así ha sido, y entonces estableció el Código de Buenas Prácticas. El Código de Buenas Prácticas, la Unión Europea lo que hace es llamar a instituciones, a expertos, al público en general, para que le ayude a redactar este código, ¿vale? He participado en este Código de Buenas Prácticas y es curioso que al principio íbamos en tiempo, se iban cumpliendo los hitos, pero llegó un momento en que había tal cantidad de problemáticas y dudas respecto a lo que significaba cada cosa que se tuvo que posponer incluso la publicación del código. Igualmente es voluntario, de manera que las organizaciones pueden o no cumplirlo. Es verdad que el reglamento realiza una presunción, es decir, si la empresa cumple con el Código de Buenas Prácticas, quiero entender que cumple con el espíritu del reglamento. Por lo tanto, te da ahí una ventaja competitiva al tener esa parte ya hecha. Entonces, es como un ahorro burocrático, que es verdad que el reglamento tenemos burocracia también añadida y bastante a lo largo de sus artículos. En el Código de Buenas Prácticas os puse ahí los 3 puntos en los que pone su atención: en la transparencia, en la seguridad y protección y en los derechos de autor. Son los temas calientes en los que se tienen más dudas, en los que se sigue dando vueltas, y nos da incluso formularios para que contestemos a las preguntas para saber si ese sistema que estamos diseñando o que vamos a poner en el mercado pues va cumpliendo con los requisitos del reglamento de inteligencia artificial. Le llaman ahí cumplimiento simplificado, porque es lo que os decía. Si tú ya estás cumpliendo de forma voluntaria el Código de Buenas Prácticas, ya estás demostrando buena fe, digamos. Entonces,
¿qué pasa? Pues tendremos menor carga administrativa, que eso las empresas lo van a agradecer, que de hecho es quizá uno de los reproches, ¿no? De ya bastantes cargas tienen las empresas, las pymes y los que empiezan con la necesidad de intentar sacar adelante un proyecto como para sumar otro cumplimiento más por parte del RIA. Entonces nada, os dejo ahí el enlace para que también podáis consultarlo y ya os digo, es también muy interesante. Además del código de buenas prácticas que os decía es voluntario, llega OpenAI y se adelanta y dice voy a cumplir con el código de buenas prácticas y así ya me aseguro pues una buena fe por parte de la empresa para cumplirlo. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que ver en base a qué está cumpliendo este código de buenas prácticas, en base al modelo GPT 3.5, en base al GPT.5, porque nos va a cambiar según qué modelo se trate las obligaciones. El RIA establece diferentes obligaciones según el modelo de IA que sea de uso general o de uso general con riesgo sistémico que pueda afectar de forma más perjudicial a las personas por requisitos y obligaciones más restrictivas. Por lo tanto, es verdad que por lo menos tiene ya la disposición a firmarla, pero hay que ser cautelosos porque no es suficiente. Además del código de buenas prácticas, os comento aquí que había un libro blanco que era para empezar a fomentar por parte de la ciudadanía pues qué enfoque se cogía por parte del reglamento de inteligencia artificial sobre este tema. Entonces, bueno, digamos que es como el preludio. Vale, aquí os muestro los principios de la OCDE. Es decir, los principios, sistemas de IA, ciclo de vida, tenéis ahí la página web y me parecieron muy interesantes estos dos esquemas que aparecen porque nos da como precisamente ese ciclo de vida importante en el sistema de inteligencia artificial, que seguro que a vosotros os suena, que es el de planear y diseñar, es decir, cómo comenzamos con el sistema de IA y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de ir recolectando los datos, construir el modelo, adaptarlo, testearlo. Son muchas fases, o sea, ver si se puede usar y se puede implementar correctamente. Tenéis aquí todo la monitorización y sobre todo, en el caso de que incumpla cualquier cosa o veamos que no sirve, el punto importante de la retirada y por lo tanto retirada de producto del sistema, ¿no? Entonces, quizá a veces nos olvidamos que en el sistema de IA que se implanta en el mercado ha tenido por atrás una serie de fases que son importantes de cara al reglamento cuando nos pida sobre todo las obligaciones de transparencia, porque nos va a pedir documentación, nos va a decir quizá qué requisitos has tenido en cuenta para esta base de datos o para este testeado o para labores de ciberseguridad. Hay infinidad de tareas que nos va a obligar a cumplir el reglamento en aras a la transparencia y la buena gobernanza, que si no conocemos el ciclo de vida del sistema, pues se nos puede pasar por alto. Y luego nada, arriba tenéis, digamos, pues un modelo de IA, ahí los inputs, los outputs y cómo se digamos, se pre-implementa y cómo después de la implementación la fase de construcción y la fase de uso. Entonces, bueno, es así para que veáis visualmente el ciclo y la forma de ir construyendo un modelo de inteligencia artificial. Ahora pasamos a otro punto importante, que es establecer una analogía del reglamento de inteligencia artificial con algo. Es decir, este es un ejemplo totalmente al azar que he seleccionado para intentaros
que todos estos conceptos que vamos a ver, que son un poco complicados, un poco abstractos, que no estamos acostumbrados a usar en nuestra vida diaria, los aterricemos a un ejemplo real que a menudo utilizamos casi las 24 horas del día, que es con el sector de la automoción. Una analogía muy simple y que intentamos como que entendáis qué hace el sistema de IA. Ahí veis un batiburrillo de cosas que en parte puede parecer también lo que significa el reglamento de inteligencia artificial si lo vemos por primera vez. Entonces, ¿cómo os lo explico? Vale, veis aquí el coche, el Mini rojo, y en ese coche vamos a suponer que ese es el modelo de IA o un sistema de IA. Nos va a dar igual que sea modelo o sistema. Ya avanzaremos las definiciones, qué significa una u otra cosa, ¿vale? Pensemos que es ese sistema de IA que va por una carretera, que esa carretera es la Unión Europea, es el ámbito de aplicación. Y veis ahí que hay una serie de banderas que es por donde se puede aplicar el reglamento y por las que el coche puede circular. Tenéis el símbolo del semáforo en verde, significa que el coche puede pasar, ¿vale? Eso es lo que cuando empezamos en el curso establecíamos el bloque de la clasificación, que veíamos el semáforo, el rojo prácticas prohibidas, el ámbar de alto riesgo, el verde de no hay riesgo y por tanto puedes utilizar la IA sin problema. Entonces, para que hagáis un símil con esta señal de tráfico de semáforo en verde o en rojo, para saber si el sistema de IA pues podemos avanzar con él y seguir desarrollándolo para su puesta a disposición en el mercado o no podemos comercializarlo, ¿vale? Entonces es así algo muy rápido y visual para entender esos términos. Luego tenéis aquí el símbolo de la ITV, que viene siendo como las agencias estas de supervisión de la IA, la Oficina Europea de la IA. Va a haber autoridades notificantes, organismos de supervisión que vamos a ver más adelante, como la ESIA, por ejemplo, que está aquí en España, está en Galicia. Entonces, para que veáis que hay organismos, como los hay en los vehículos de motor, que estamos obligados a cumplir, ¿no? Luego, aquí veis el CE, el marcado CE lo va a imponer incluso el Reglamento de Inteligencia Artificial, como cuando en Europa nos exigían que en las matrículas, en sus letreros, tuvieran el símbolo de Europa, o teníamos que comprar el CE, si queríamos ir a Portugal teníamos que comprar una pegatina para poder acceder a Portugal. Entonces estas obligaciones también las vamos a tener que cumplir cuando queramos aplicar el RIA. Después, nada, lo típico, tenéis aquí el guarda con el apartado de sanciones y cumplimiento. Tenemos aquí el taller, que cuando veamos que el sistema pues no cumple con ciertos requisitos, lo podremos revisar y podremos ajustarlo para que pueda seguir cumpliendo. Por lo tanto, es una analogía muy simple que simplemente es de forma ilustrativa y divulgativa para que podáis entender lo que vamos a explicar más adelante, que sin duda son términos complejos, pero que si nos alejamos un poco y vemos de qué va todo esto, podemos encontrar el punto de definiciones accesibles para empezar a ahondar y a estudiar qué es esto del Reglamento de Inteligencia Artificial. Vale, entonces llegamos al Reglamento de Inteligencia Artificial. Vamos a ver un montón de cosas. Aquí aparecen como 3 puntos importantes que quizá no se desarrolla como le gustaría a la industria o como quizá esperábamos, porque quizá no llegaron a ese momento de desarrollo por el tiempo, por lo que sea. Recordemos que el reglamento llega a su fase de aprobación justo cuando se lanza en el año 2022 el modelo de IA generativa de ChatGPT y eso implica incluso que hayan tenido que poner un considerando
explicando a qué se refiere un modelo de IA de uso general. Por lo tanto, pensemos que hay conceptos que quizá tenemos que esperar a nuevas normas para que nos aclaren su significado, o incluso habrá algunos puntos que ni siquiera tengan respuesta. Entonces, simplemente esto de caja negra, sesgos y derechos, pues quizá quedan como un poco difusos, creo. Aquí lo que os vengo a poner es, respecto a la analogía que vimos con el coche, pues esta es la traducción al reglamento de inteligencia artificial. Tenemos la misma carretera, tenemos al mismo sistema que va por la Unión Europea, el modelo, el sistema de IA, y nos encontramos con semáforos, nos encontramos con autoridades de supervisión y nos encontramos con obligaciones que nos exige el reglamento, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco, porque sé que esto es quizá la miga, es lo más importante y lo que más claro tenemos que tener, y a partir de ahí, si vais cogiendo lo que es el concepto general, de verdad que tenéis mucho adelantado, porque luego ya es ir desgranando pues cada artículo y cada concepto que pues os atañe o os tenga mayor importancia en base a vuestro trabajo o a vuestra especialización o para lo que sea. Pero este es el marco general. Si tenemos esto claro, de verdad que se os va a hacer muchísimo más fácil. El artículo 2, si bien el artículo 1 es el objeto, el artículo 2 es donde se aplica la IA. Por eso os puse ahí la línea de la Unión Europea. ¿A qué se aplica el RIA? Veis que es modelo o sistema de IA, y ahí tenéis a una serie de obligados, como son los proveedores, implementadores, distribuidores, que luego ya veremos más adelante. Luego tenéis la pirámide roja, que explica en parte la base de este reglamento. Este reglamento se basa en un enfoque del riesgo, es decir, para él lo importante es establecer lo que está prohibido y lo que está permitido por asociación, claro. Por lo tanto, el artículo 5, el artículo 6 van a tener un peso muy importante cuando vayamos desgranando todo este reglamento. El siguiente, por tanto, son respecto a las obligaciones, esas obligaciones respecto a los sistemas de alto riesgo, sobre todo, porque nos van a afectar si los vamos a ir desarrollando antes de su comercialización o durante la comercialización. Luego tenemos el ámbito de la supervisión, que es lo que os refería con respecto a la ITV del coche, ¿no? Hay un organismo como va a ser la ESIA, que lo tenemos aquí en Coruña, en Galicia, o tenemos la oficina de IA de la Unión Europea, que son organismos importantes a los que se encargarán de hacer cumplir y supervisar que se controla este reglamento de inteligencia artificial. Incluso se establecen políticas o se guía para la implantación del RIA correctamente. Y por último, ya veis ahí en el cuadrado lila pues el tema de las sanciones. Entonces, esos 4 bloques que vimos al principio, ahora ya los podéis ver totalmente en el desarrollo realista del reglamento de inteligencia artificial. Y visto así, pues como que se entiende mejor cuando vamos a ir viendo artículo por artículo, si tenemos esta foto inicial del reglamento. Por lo tanto, pasamos ahora al meollo de la cuestión, es decir, ¿para quién se aplica este reglamento? Entonces, ahí tenéis proveedores, responsables, afectados, distribuidores, desarrolladores, representantes autorizados, importadores. Vais a ver un montón de obligados que el reglamento nos define y nos establece por qué lo son. ¿Dónde se aplica el reglamento? Bueno, pues como ya hemos comentado anteriormente, se aplica a la Unión Europea. Da igual que esos proveedores estén ubicados fuera o en un tercer país, pero si los resultados, si la comercialización del producto, la puesta a disposición se hace en la Unión Europea, ya se convierten en obligados. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que al final todo se circunscribe a nuestro ámbito territorial, que es la Unión Europea.
¿Dónde no se aplica el RIA? Es decir, ¿tenemos excepciones? Sí. Hay siempre la regla básica y la excepción que confirma esa regla. Y en este caso tenemos que el RIA no se aplica a todo lo relacionado con la seguridad nacional, la defensa y fines militares. El RIA tampoco se va a aplicar si tenemos un objetivo claro de investigación y desarrollo científico. Y el RIA no se va a aplicar si lo usamos de forma personal, de forma no profesional. Por tanto, se establecen excepciones tasadas y exactas en las que el RIA no va a poder entrar. Siempre se van a poder encontrar pues alguna línea gris cuando hablamos del uso personal no profesional o el uso de código abierto, si se convierte en alto riesgo, bueno, vale, se puede dar el caso. Pero tener claro que en estos 3 supuestos no se va a aplicar el RIA, no vamos a tener obligaciones, por tanto los dejamos fuera de la ecuación, ¿de acuerdo? Y ahora entramos a lo que considero definiciones relevantes, sobre lo que sí tenemos que ahondar un poquito más para tener claro cuándo y sobre qué se aplica el Reglamento de Inteligencia Artificial. Nos habla de sistema de IA. 2 puntos fundamentales para definir el sistema de IA: autonomía y adaptabilidad. ¿Adaptabilidad a qué? Pues a todas las tareas y a todos los objetivos. Vale. ¿Por qué establecemos distintos niveles de autonomía como concepto básico en la definición? Porque eso es lo que nos va a diferenciar respecto a lo que no va a ser un sistema de IA. No va a ser un sistema de IA si simplemente se basa en un conjunto de reglas definido. Entonces, en cuanto metemos la autonomía, ya lo convertimos en sistema de IA. Y adaptabilidad porque lo vamos a adaptar a una serie de objetivos, pone ahí en la norma explícitos o implícitos, que en base a la información de entrada que recibe, ¿qué va a crear? Pues lo que os pone ahí: predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que nos afectarán tanto en entornos físicos o virtuales. Nos pone las dos partes. Por lo tanto, no va a ser nunca un sistema de IA, os lo pongo ahí: concesión de préstamo, calificación de estudiantes, termostato que regula la temperatura, siempre que esos resultados se consigan porque hemos introducido una serie de reglas, condiciones fijas de las que no se puede saltar. Si yo en el momento en que para la concesión de un préstamo quito las reglas fijas, que es tener un salario, que suponga una carga de un 20%, si esas son las reglas fijas, si le añado, bueno, ten en cuenta eso, pero luego revisa su historial y en base a si ha ido cumpliendo o no, si tiene una franja de edad comprendida entre esto y esto, decide tú en base a esa serie de datos si se le concede o no se le concede el préstamo. Os vengo a recordar los ejemplos que dimos al principio en el estado del arte para saber en qué momento nos encontrábamos sobre la regulación de la inteligencia artificial, y hablábamos del caso de Apple Car. Teníamos un algoritmo, pero que no era un sistema fijo de concesión de crédito a las personas, sino que ese algoritmo, en base a su autonomía, decidía que las mujeres recibían un 20% menos de límite de crédito que sus maridos. Ahí tenemos una opción de autonomía y de adaptabilidad a una serie de objetivos que en unas reglas fijas no se contemplarían. Por tanto, diferenciar siempre el sistema fijo, el sistema de IA, del que no lo es, para sobre todo saber si estamos aplicando o no IA. ¿Por qué? Porque a veces igual vemos, ahora todo, ya sabéis que se venden lavadoras con IA, se venden ordenadores con IA, y quizá esa denominación nos puede hacer pensar que están obligados al Reglamento de Inteligencia Artificial, pero realmente vemos a esa lavadora, vemos su sistema y vemos que no es un sistema de IA, sino que simplemente sigue unas reglas determinadas y le añaden el término de IA pues para marketing o para otro tipo de resultados. Por lo tanto, quizá
recordar simplemente que la autonomía y la capacidad de adaptación son fundamentales para la definición. Aquí os pongo un ejemplo pues para que podáis daros cuenta de lo que os estoy diciendo. Cuando un algoritmo dicta erróneamente el bloqueo de una cuenta bancaria. Es decir, aquí es lo que precisamente os comentaba. Ya no tenemos reglas fijas. Es decir, el banco no establece que cumpla esto y esto y esto, no. Sino que tenemos un algoritmo predictivo con un sistema de IA que mide el riesgo en base a una serie de datos que se le indican y que de forma, pues en este caso, como le ha pasado a esta persona, de forma totalmente arbitraria, decide el cierre de su cuenta bancaria, provocándole pues indefensión, que se quede sin acceso a fondos, o sea, una serie de resultados totalmente injustos que tiene que soportar esa persona. Por tanto, tener en cuenta que esto puede pasar y que precisamente de lo que trata el reglamento es de evitar que se produzcan estas situaciones injustas.